Hello. Buenos días. ¿Comienza, doctor? ¿Para qué? ¿Para hablar? ¿Sí me escucho? Hello. Hello. Ah, fuck. Sí. Muy bien. Entonces, listo. Buenos días a todos. Mi nombre es Brian Bernal, residente de segundo año de Medicina Interna del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El día de hoy vamos a hablar de la manera más sintética posible del tema de tuberculosis pulmonar, ya que es extenso, es complejo y conlleva demasiados detalles a condicionar en pacientes que sufren la enfermedad de tuberculosis pulmonar. Y entendiendo la tuberculosis pulmonar como una enfermedad por una micobacteria que ha acechado a la humanidad desde los inicios de los tiempos, es necesario hablar un poquito de historia en donde este personaje, Robert Koch, o Robert Koch, eh, sabemos que fue un personaje importantísimo en la historia, tanto de la microbiología como de la ciencia humana, puesto que gracias a él sabemos los grandes postulados de la microbiología, en donde aquí en el lado derecho nos enseñó él, gracias a sus experimentos, que un ratoncito, que no se lo logra ver en la pantalla, me quito esto. Ay, perdón. Un ratoncito que sufre alguna infección o una enfermedad, es posible aislar de este organismo un microorganismo en un medio de cultivo. Este medio de cultivo solamente va a ser positivo en los ratoncitos enfermos o muertos de alguna enfermedad. Acá de este lado es un ratoncito sano, del cual pues se intenta hacer un cultivo microbiológico, se obtiene una negativo el cultivo. Si de este cultivo crecemos a las bacterias, se puede identificar un agente etiológico, y de este agente etiológico, si se inocula a un nuevo ratoncito, se vuelve a generar importantemente la misma enfermedad del primer ratoncito y genera el mismo curso clínico, finalmente pudiendo aislar exactamente el mismo microorganismo en un nuevo medio de cultivo. Estos son los postulados de Koch, y siempre, gracias a esto, nos interesó mucho en el área de microbiología la capacidad de tener protocolos para identificar siempre agentes etiológicos. De esta manera, también dentro de su trabajo de laboratorio, su logro más celebrado y más conocido es la identificación del bacilo de Koch. El bacilo de Koch, en su identificación, él muestra unas imágenes hechas a mano por él mismo, y al mismo tiempo fue de los primeros en purificar la proteína de tuberculina. Esto entonces, todos estos hallazgos le otorgaron a Robert Koch el premio Nobel en 1905, gracias a la identificación de bacilo tuberculosis y también por la identificación de estos postulados para el cultivo. Con ello entonces se pudo establecer la primera relación inequívoca entre microorganismo y enfermedad. Las micobacterias específicamente, que gracias a Robert Koch pudimos identificar, tienen una historia evolutiva bastante compleja, y como dije, desde el inicio de los tiempos en el que existe la vida en la Tierra, se han identificado diferentes genos. Estos genotipos o genealogía de las micobacterias van a ver diferentes mutaciones, diferentes targets que buscan los análisis genómicos, en donde podemos identificar al mismo tiempo diferentes familias: Mycobacterium tuberculosis, o la familia de las micobacterias tuberculosas, Africanum microti, y las familias de Mycobacterium bovis. Esto fue un rollo, esto fue un enjambre de múltiples micobacterias a lo largo de los años. Mientras que todos intentaban identificar una sola cepa, vieron que había pues micobacterias tanto en el ambiente como micobacterias en pacientes que sufrían alguna enfermedad pulmonar. No fue hasta las investigaciones de Reunión donde pudimos darle orden a todo este caos. Y gracias a esta reunión, todas estas micobacterias vistas por esta genealogía empezaron a hacer diferentes patrones en los cultivos, como patrones de pigmentación, y gracias a esto adaptar las diferentes micobacterias en diferentes grupos. Grupo 1, aquellos que durante su cultivo generan una pigmentación, se llama fotocromógenos porque están expuestos a la luz.
O grupo 2, esto es cotocromógenos que son expuestos a la luz y después dejados en un medio completamente oscuro. Ambas bacterias o ambos grupos, ambas micobacterias de estos dos grupos suelen ser parte de otro grupo ya más extenso llamado micobacterias de crecimiento lento. Dentro de este grupo podemos encontrar a Kansasi, Murinum, Scrafulzolium, Gordonii. El grupo 3 son no cromógenos, durante su cultivo no generan ningún tipo de pigmento y también generan un crecimiento lento, de aquí importantes el complejo de Mycobacterium avium. Y finalmente en el grupo 4 son los crecedores rápidos que en menos de 2 semanas, que sería el punto de corte, empiezan a crecer, no generan ningún tipo de pigmentación, pero importantemente es que este grupo son los que más se encuentran en pacientes clínicamente afectados. Los demás son ambientales y en este grupo es donde se conjuntan casi todos los que afectan clínicamente. La estructura microbiológica de las micobacterias es muy importante, ya que de esto depende su identificación. Tenemos un cuerpo bacteriano que es un bacilo. Este bacilo no entra en la clasificación de Gram, ya que no tiene la capacidad, esta tinción, de fijarse sus diferentes componentes de la pared bacteriana. Esta pared bacteriana surge desde la membrana celular por medio de un peptoglicano, arabinogalactano y abundantemente ácidos micólicos. Todos estos ácidos micólicos forman la pared bacteriana o micobacteriana, y de estos hay diferentes sublípidos o subfosfolípidos que forman la estructura basal para integrar a los mucósidos. Entonces, este bacilo se integra dentro de los bacilos ácido-alcohol resistentes, puesto que no fijan la tinción de Gram, y suelen ser, o estrictamente son bacilos aerobios, no móviles importantemente durante su cultivo. Cuando se identifican de manera por microscopía, no son bacilos móviles, a menos solo uno existe que, bueno, luego le diré cuál es. Dentro de estos ácidos micólicos y diferentes estructuras para los fosfolípidos, podemos encontrar grupos antigénicos que también identificarían a la micobacteria en 4 grupos diferentes. El grupo 1 serían todas estas bacterias, micobacterias, que están relacionadas con el género previo de las micobacterias, o sea que todas contienen ácido micólico. Grupo 2 son todas las que tienen crecimiento lento. Grupo 3, crecimiento rápido. Y grupo 4, que son restringidos únicamente a especies de micobacterias que tienen una variación intraespecífica. Esto quiere decir que hay cambios antigénicos dentro de estos en este grupo. Y son muy poco identificables y importantemente suelen ser aquellas resistentes a tratamiento antifímico. La identificación propia es a través de la tinción del bacilo ácido alcohol resistente, ya que tiene una decoloración al rojo de fuchina y penetra la célula por acción del fenol, y esta tinción, recuerden que es importante mantenerla en calor, ya que esto hace que se fije el pigmento. Aquí vemos un pulmón en anatopatología, donde vemos las estructuras propias de tuberculosis. Si bien recuerdan, durante la historia de la humanidad, a este tipo de pacientes que sufrían esta enfermedad se les conocía pacientes que sufren la fiebre blanca, ya que estas lesiones pulmonares, al momento de identificarlas y analizarlas, todas eran lesiones blancas en su totalidad. El paciente perdía peso, el paciente se ponía pálido, blanco, y tenía una tos con esputo mucosanguinolento. Entonces la fiebre blanca que acechaba en ese entonces a la gente era casi 100% mortal. La tinción la tinción que se prefiere para la identificación es la tinción que todos conocemos como Ziehl-Nielsen, que es una tinción de contraste con el nombre de los descubridores o de los que generaron este tipo de técnica para implementar el azul de metileno dentro del frotis del cultivo o de la muestra, y se identifican aquí los bacilos. Esto va a ser importante posteriormente para la toma de decisiones clínicas. Epidemiológicamente, Mycobacterium tuberculosis ha tenido una baja en la prevalencia, ya que hay incremento, o más bien se quedó basalmente la mortalidad. Sin embargo, menos casos han estado sucediendo. Esto únicamente en la población no inmunocomprometida o pacientes que no tienen deficiencia de algún tipo de susceptibilidad para generar liberación de la tuberculosis latente. Entonces, la mortalidad
incluso disminuyó gracias a la implementación de los antifímicos, y la incidencia incrementó, pero esto hay que tomar en cuenta el eje de las ordenadas, ya que importantemente este grupo de pacientes que incrementa la incidencia de tuberculosis son aquellos que sí están inmunocomprometidos y justamente correlaciona con el inicio de la pandemia del VIH. Entonces, 8.7 a 10 millones de casos nuevos se activan al año de tuberculosis. De estos, 13% son tuberculosis asociados a coinfección por VIH. 1.4 millones de pacientes tienen una mortalidad al año, incluidas mortalidad de 430,000 muertes con coinfección con VIH. El número absoluto de casos es mayor en Asia, India, China, Asia, perdón, siendo India y China donde más pacientes infectados hay a nivel global. Y aquí vemos una tabla de número de casos, todos los casos, aquellos que son VIH negativos y el incremento de la incidencia paulatinamente de los casos que son VIH positivos. En México se registran más de 28,000 casos de tuberculosis al año. Es importante ver que tenemos este concepto de que al ser un país en vías de desarrollo, tenemos la alta susceptibilidad o alta prevalencia de este tipo de microorganismos. Sin embargo, la micobacteria la podemos ver que en esta tabla que se publicó en el en este gráfico de América que se publicó en New England, se estima que México entra dentro de los países que únicamente tiene de 0 a 24 nuevos casos por cada 100,000 habitantes, al igual que el resto de Norteamérica. ¿Qué es la diferencia con respecto a todos los demás países y que tendríamos que tener mayor vigilancia en nuestro país? Es el cambio cuando analizamos resistencias y susceptibilidades al tratamiento antifímico. El número de casos por MDR, que es la tuberculosis resistente, multidroga resistente, no es la misma que en el resto de Norteamérica, y a lo largo de todo el continente americano, en México hay mayor prevalencia de este tipo de tuberculosis. Entonces, eso es lo que nos diferencia del resto de los países de América, del continente americano, para que tengamos mayor vigilancia en nosotros. Igual en Brasil y Argentina suelen ser países de alta prevalencia de esta micobacteria multidrogoresistente. ¿Esos datos de cuándo? Esos son de entre 2015 y 2016. En cuanto a los factores de riesgo que se necesitan para contraer la infección por micobacteria tuberculosis, hay una exposición, hay factores de riesgo asociados a las condiciones de vivienda y a las condiciones propias del hospedero. Por ejemplo, que esté en hacinamiento y que dentro de este hacinamiento haya casos registrados de tuberculosis. Que el paciente o que la persona haya tenido antecedente de tabaquismo, desnutrición, que esté viviendo en un lugar de alta contaminación, que sea bebedor o consumidor de alcohol frecuentemente, que tenga VIH, diabetes, y la edad. La edad suele ser, mientras mayor la edad, también mayor susceptibilidad de la infección. Ahorita veremos los mecanismos inmunopatológicos que conllevan a esto. Asimismo, factores genéticos. ¿Qué control podremos adoptar para este grupo de personas susceptibles? Si son enfocadas a la fuente de infección, ya tenemos el caso índice de tuberculosis, hay que hacer supervisión de ese caso, triage, aislamiento y el diagnóstico oportuno. Ya que tenemos el diagnóstico, lo importante es tratamiento del caso. Asimismo, la investigación de contactos probables alrededor del caso índice, que el caso use mascarilla facial en todo momento, y si es posible o si se considera necesario, la supresión de tos y la disminución de aerosoles provenientes de este hospedero. Cuando queremos hacer medidas de control enfocadas tanto al microorganismo como el ambiente en donde se desarrolla ese microorganismo, pues lo ideal sería hacer test de susceptibilidad de todos estos tests, un tipo de screening para las diferentes personas que se acercan al caso índice, y la susceptibilidad a fármacos. ¿Qué grado de susceptibilidad o resistencia tiene el mismo microorganismo? Asimismo, en el ambiente, utilizar desinfectantes, una buena ventilación, y si es necesario, si se considera, irradiación germicida en ciertos sitios donde es probable, como los centros de investigación de tuberculosis. Cuando están enfocadas al hospedero, ¿cómo vamos a definir que un hospedero no tiene susceptibilidad para contraer la infección? Pues si es un sujeto bien nutrido, y principalmente hay muchos reportes en donde la vitamina D suele ser un factor condicionante.
Si tienes hipovitaminosis tipo D, tienes mayor susceptibilidad y bastante importante para contraer y ser activo, una infección de tipo activa de Helicobacter. Que esté vacunado con la vacuna del bacilo de Galmet-Guerin, y el control de condiciones inmunosupresoras, ya sea VIH o las otras que mencionamos, como diabetes. Si se está bien controlado en lo glucémico y en lo metabólico, si se está bien controlado dentro de la carga viral y el número CD4, pues podemos tener un hospedero no susceptible a la infección. Aquí el NIH nos marca unas tablitas de riesgo y si se benefician de terapia profiláctica para los diferentes casos. De abajo hacia arriba vemos que el riesgo de infección, si no se encuentra ningún tipo de riesgo, pues no está recomendado el tratamiento y usualmente, ¿cómo vamos a detectar o determinar el riesgo de infección o que tenga riesgo de tener tuberculosis latente? Pues mediante los diferentes test que evalúan la inmunidad, como el PPD o los test de interferones, de cuantificación de interferones. Los residentes o empleados de sitios de congregación, por ejemplo, en cárceles, en instituciones de cuidado al adulto mayor, o condiciones de alto riesgo posterior a terremotos, tsunamis, estos sitios ¿cómo se llaman? Acopio. Ajá. Sitios de riesgo, pues sería importante beneficiarse de qué tanto riesgo tiene para una tuberculosis latente. Inmigrantes de sitios de donde está altamente endémica la tuberculosis, también es necesario testear y si tiene altos riesgos, pues incluso el dar tratamiento, que sea personal de investigación en tuberculosis o de micobacterias, o aquellos que tienen una exposición reciente con un caso índice ya documentado de micobacteria y tuberculosis, son los de más alto riesgo, estos los que llamamos desde las antigüedades los COMBE positivos, ¿no? Ya que tenemos todos estos riesgos, determinamos qué grado de contacto ha tenido con la micobacteria mediante los test de tuberculina o de interferones, y si tenemos altos niveles de una u otra del test de o sea, tuberculina. O sea, esa prueba lo que te dice es, o sea, ¿cómo consideras el punto de corte de tu prueba de tu PPD, de tuberculina? O sea, lo que te dice es, no es lo mismo un paciente que tenga un grado de inmunocomiso a un paciente que esté inmunocompetente, el grado de reactividad que va a tener la pápula que se va a formar. Pues, obviamente, un paciente con VIH que probablemente tenga el tratamiento que probablemente no vaya a tener suficiente respuesta inmunológica o que no tenga suficiente respuesta de células T, pues muy probablemente no va a ser una lesión de más de 10 milímetros, menos de 15. Pero si tú sabes que tiene factores de riesgo como los que mencionaste, vas a usar valores de corte más bajos para decir que está positivo. Sí, y pacientes que no tengan nada, les vas a pedir mayor nivel o mayor producción de interferón, mayor fracción para poder decir que es positivo a la práctica. Sí, gracias. Es justo abajo lo que mencionamos. Entonces, dependiendo del riesgo de ser positivo o no a esta prueba, como por ejemplo los de riesgo intermedio para hacer tuberculosis, si se infectan, serían aquellos pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica o a usuarios de drogas intravenosas. Los de alto riesgo, aquellos niños menores de 5 años, los que ya tienen una infección por VIH documentada y no controlada, con carga viral reciente detectable, aquellos que están en tratamiento con terapia inmunosupresora, como los recién trasplantados, enfermedades reumáticas o incluso pacientes hematológicos oncológicos, y bueno, aquellos que ya están con una infección o con una infección detectada latente mediante estudios de imagen constantemente. Ellos que constantemente se están haciendo radiografías de tórax y siempre salen con lesiones asociadas a tuberculosis, serían de alto riesgo y tendremos que evaluar como dices, PPD o pruebas de interferón con un umbral menor para la detección. Estos son los test, nada más una tabla de características que comparan tanto este es la prueba de tuberculina o la prueba de Mantux en piel, y estos dos serían nuestros cuantiferones de diferente tipo, cuantiferón en tubo de oro y el cuantiferón en TV Spot. Tienen diferente forma de lectura cada uno, pero
detectan prácticamente lo mismo. ¿Qué tanto interferón asociado a una infección por tuberculosis está generando el sistema inmune de esta persona a la cual se testea? El examen de la prueba de tuberculina, pues es intradérmica, usualmente ya está estandarizada en la mayoría de países y tenemos que la definición para un test positivo puede ser de 5, 10 o 15, dependiendo mucho del paciente o de la persona a la que se testeó. ¿Cuándo es el tiempo de lectura? Era una pregunta que teníamos adelante, pero está en esta tabla. Se hace la infusión intradérmica y después de 48 a 72 horas es leíble esta prueba. Con los test de cuantiferón, pues dijimos que son dos formas diferentes de medir la producción de interferones. En pacientes se toma el cuantiferón Gold con midiendo directamente el número o la concentración de interferón en suero y se tienen diferentes puntos de corte dependiendo de la población. En el TB Spot es un test mediado por ELISA, pero aquí lo que hacen es estimular mediante mitógenos a las células del paciente y ver qué tanto interferón producen por la activación de estos mitógenos asociados a tuberculosis. Y bueno, cada uno de estos tiene un diferente precio. Usualmente en zonas de mayor accesibilidad, pues no ocupan el PPD, ocuparán más los test de cuantiferón. Y aquí hay una tabla comparativa. Me gustaría hablarla a detalle en todo sentido, pero la tabla comparativa entre la tuberculina, el test de tuberculina en piel y el test de interferones, pues siempre va a ser dependiendo de qué actividad crees que tenga el paciente con actividad latente. Se espera que la especificidad de la tuberculina en alguien no vacunado sea del 98%, pero si tienes un paciente ya vacunado con la BCG, va a ir disminuyendo esta sensibilidad, por lo tanto, sería más importante tener una segunda determinación de test por interferón, que tiene ya una sensibilidad bastante caracterizada independientemente de la vacuna. No tiene especificidad, ¿no? Especificidad, perdón. O sea, ¿cómo lo dirías en otras palabras? Entonces, para determinar tuberculosis latente en una persona a la que le haces test, si tienes una prueba positiva de la tuberculina, en un paciente no vacunado tienes alta certeza de que sí tenga la enfermedad o la tuberculosis latente. Eso es especificidad. Si tienes... Bueno, tuberculosis. Tuberculosis. No sé si es latente o no. Ah, cierto. Solo, si tú llegas y me muestras a alguien para pedirle un resultado, Sí, tienes razón. no puedes decir si está o no, si está latente o está activo. Nada más te dicen. Que ya hay contacto. Tuberculosis. Y si tiene la vacuna, pues no sabes si ese resultado positivo va a ser por la vacuna o porque tenga alguna infección. Sí. Sí. Para el interferón gamma, o sea, eso es muy importante lo que dice ahí, ¿no? Eso no, el resultado del interferón no se afecta por la vacuna. Entonces, por eso la tendencia es usar las... El shift a cambio de los interferones para latente. Para latente, sí. O sea, que en caso de países de bajos recursos, lo que se hace son dos pruebas, o sea, se hace dos pasos. Y haces un PPD, si sale negativo, te ahorraste un dinerito y ahí lo cortas, sale positivo, te vas al Ahora, la otra cosa es que en pacientes alérgicos puedes tener un primer resultado negativo de PPD y indicaciones repetidas. Bueno, vas a ver. Creo que había una forma, primero la forma correcta de lectura del PPD y justo aquí, los determinantes de los resultados negativos y positivos. Pero sí, justo, sí que lo mencionamos. Entonces, la prueba de tuberculina precisamente inyecta proteínas purificadas derivadas de la tuberculosis y esa es una intradermorreacción llamada antiguamente como Amantux. Se aplica 0.1 mililitros de solución en el antebrazo. Esta forma aquí dice roncha, pero perdónenme los dermatólogos. Es una pápula donde se eleva por un reborde y genera un diámetro de 6 a 10 milímetros. Esto posteriormente va a evolucionar a lo largo de 48 a 72 horas para generar una reacción de tipo 4, una reacción inmunomediada de tipo 4. La medición correcta debe ser desde la zona más eritematosa
hasta donde termina exactamente esa misma coloración, porque usualmente tenemos diferentes gradientes de eritematosidad. Entonces, justamente el último punto esa sería la forma correcta. Si nosotros evaluamos todo lo demás, sería una respuesta inespecífica y no es correcta. De hecho, no, lo que mides es la pápula. La pápula. Tú lo que tienes que palpar es la pápula y eso es lo que vas a medir, porque es lo que está viendo. Sí, justo. Lo que se realza era la induración. Entonces, se le puede hacer un eritema que le cura todo el antebrazo, pero si la pápula mide 2 milímetros, el PPD es 2 milímetros. Okay. Aquí tuvimos positividad de algunos. Dependiendo del contexto de la persona, es de la induración que vamos a estar esperando. Pacientes que no tienen riesgo, incluso la induración puede ser positiva cuando sea mayor de 15 milímetros. Inmigrantes recientes de zonas endémicas la consideramos positiva de 10. Los que usan drogas intravenosas será positiva de 10. Todos los empleados o trabajadores de riesgo, que son prácticamente trabajadores de la salud, son aquellos que consideramos más de 10. Y en niños menores de 4 años será considerado de 10. Para hacer el punto de corte más permisivo, con una reacción positiva solamente por arriba de 5, sería entonces en pacientes infectados con VIH, contactos recientes con pacientes con tuberculosis, o sea, COME, aquellos que ya tengan datos de cambios fibróticos en una radiografía de tórax consistentes con una infección previa de tuberculosis, será positivo en más de 5, y aquellos inmunosuprimidos, trasplantados, recibiendo algún tipo de inmunosupresión o enfermos reumáticos. Para que se acuerden más fácil es, si el paciente llega porque está completamente sano y aún así le dice algo, quiso hacerse una prueba o cualquier cosa, 15. Si el paciente dice, bueno, podría tener riesgos, pero francamente no le dicen, no nada, me haga pensar que está en un estado de inmunosupresión grave, 10. Y si el paciente es VIH sin tratamiento, ya tiene disminución de CD4 o tiene algún otro estado francamente en algún grado de inmunosupresión, ya en ese momento 5. O sea, tienen que pensar que el cuerpo no va a reaccionar, no va a hacer tanta reacción, entonces porque le dan riesgos más permisivos. Sí. Y en los que son negativos, si tenemos si esos pacientes muy comprometidos, repites en 2 semanas la prueba y entonces esa es la que vas a tomar. Como si fuera un boost, la primera medio empezó a despertar al sistema inmune y ya cuando la repites ya esperas que ya sea positivo. Ya tenga más positividad. Incluso ahí, bueno, podría ser esa estrategia o ya irte directamente al interferón, ¿no? Pero el problema es lo mismo, o sea, el problema es la accesibilidad. Una, la accesibilidad, y la otra es que también necesita la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, si está muy apagado, pueden no salir suficiente. Y bueno, también hay pruebas que son falsamente negativas o positivas dentro del PPD. Aquí pongo los diferentes, dentro de la población que más nos importa, puesto que es la población con mayor mortalidad con tuberculosis, es aquella coinfectada con VIH. Entonces también tenemos que saber que no todos los pacientes con VIH son iguales. Hay pacientes con VIH de infección temprana y pacientes con VIH de infección tardía, y esto lo determina que únicamente los niveles de CD4. Menor de 300 lo consideraron en este estudio de infección temprana, y mayor de 300 temprana, menor de 300 CD4 tardía. Y usualmente la forma en la que responden a este tipo de pruebas va a ser diferente. Usualmente es positiva cuando tiene una enfermedad temprana, ya que todavía tiene un sistema inmunológico con el cual responder, y en las etapas tardías pues ya está un sistema inmunológico depletado, entonces usualmente es negativa. Y bueno, características clínicas propias de las dos formas de VIH que se van a caracterizar. Adenopatías requiere de proliferación celular de linfocitos, y en estos pacientes tardíos ya no tienen linfocitos que proliferen, entonces no habrá adenopatías. ¿A qué le llaman tardía?
Le digo que en este momento, en esta tabla, lo que define tardía es un paciente que se dejó avanzar suficiente la infección para depletar los CD4 menor a 300. Es un punto de corte muy arbitrario, no está considerado en las guías, simplemente es para definir qué cambios. La controversia es el apellido de tardía. Sí, claro. Tardía yo entiendo tiempo. Tiempo. No, sería no más estado de inmunocompetencia. Sí, y me hace mucho más sentido que sea por estado de inmunocompetencia. Estado de inmunocompetencia sería lo como gramatical, ¿no? Porque podría tener 40 años el paciente, pero si va a tratamiento. Está indetectable. Exacto. Sí, sigue siendo tardía, pero no, o sea, justamente eso se llaman presentadores tardíos o enfermedad avanzada. Eso sí es variable. Okay. Dependiendo del control del CD4. O sea, donde se determinó eso, pues primero es con el estar para ver cuál es el grado de primero. Que fue donde definieron, de hecho, 350 tratamientos. 350. Eso ha ido cambiando. O sea, sí, no, en ya. términos generales, enfermedad avanzada, menos 204, presentadores tardíos, menos 200. Ok. Y aquí lo pongo de ejemplo porque sí cambia y al mismo tiempo tenemos siempre que tener en mente que a la persona que le estamos haciendo el test de la tuberculina, qué condiciones adyacentes tiene. Por ejemplo, infecciones virales por cualquier otro virus que son, ¿cómo se llama? Anérgicos o anergizantes de la respuesta inmune, como el mismo VIH o sarampión, rubiola, varicela. Aquellos que ya tengan una vacunación contra algún antígeno viral, más bien contra un virus vivo atenuado, que hayan vivo en las 6 semanas previas. También está todavía está distraído con la respuesta montada contra esa vacuna. Asimismo, infecciones bacterianas generan este mismo fenómeno de distracción. Lo llamamos el fenómeno del antígeno original, porque primero uno y ya después los que siguen, el original, el primero que llegó. Pacientes con desnutrición, con inmunosupresión o con otras condiciones sarcoidosis, todas estas generarán un negativo. Y bueno, propias del lector, el que genera la lectura de la interpretación de la respuesta a esta PPD. Y falsos positivos serían aquellos con otras infecciones por micobacterias no tuberculosas que hayan tenido BCG, inmunización por BCG, o aquellos que tienen constantemente repeticiones de PPD, podrían ser unos positivos falsos, ¿no? Porque se están inyectando el antígeno. Recientemente tuvimos una que nos mandaron de la prueba de los enfermos que llegó ya para la que tenía vacilos en el pulmón y la biopsia. Sí, nuestro caso. Que le habían hecho PPD y siendo positivo, pero después se acordó lo mismo. Tendrá PPD, tendrá los vacilos. No nos importa. Pero no sabemos si es tuberculosis o es alguna otra micobacteria. Si hubieran hecho, pues ahí lo que puedes hacer una prueba para confirmar la especie de la micobacteria. Justo es lo que batallamos en todo el sentido de la exploración de este paciente, pero fue un caso muy interesante por todos lo que se tenía que pensar antes de interpretar las pruebas. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen la certeza de haber tenido BCG y no te reaccionan al PPD? Porque significa que en el transcurso de la inyección hacia el momento en el que se probó, hubo un evento de alergia de la respuesta que no podemos identificar únicamente con el PPD. Es decir, no hay, ahí se puede haber infectado, ahí pudo haber tomado un inmunosupresor, se estresó, cortó el novio. En ese caso, en ese paciente no te puedes No puedes. solo con el PPD. Sí, no, ahí hay que repetir pruebas. Siempre es contexto dependiente el uso de pruebas que reflejan el estado inmunológico más que la prueba directa de ver el bicho, la micobacteria. Entonces siempre es ver contexto dependiente. Y dentro de todo este espectro también es importante ver que los pacientes índice, ¿qué tanto pueden contagiar a un grupo de pacientes, de gente, perdón, de personal, ya sea susceptible o no susceptible? En el espectro completo, el 90-95% de los primoinfectados por algún caso índice llegan a cursar asintomáticos e incluso la respuesta es tal que llega a erradicar a la micobacteria que llega. Entonces es un porcentaje bastante alto. De estos, 5 a 10%, de los que no más bien, 5 a 10% va a cursar con un fenómeno de tuberculosis latente y dependiendo del grado de resistencia a esta tuberculosis, ya sea bajo o alto, van a ser personas con susceptibilidad de avanzar a una enfermedad activa. Los determinantes de la resistencia, si la resistencia es
Si estos determinantes de resistencia son bajos, significa que el índice tuvo una baja infectividad, un bajo, corresponde a una persona que es bacilífero, pero de bajo grado, que no se expusieron frecuentemente o que tuvieron un grado de exposición muy breve. Los que tienen alto grado para generar infección serían aquellos que están con un índice altamente bacilífero, que su exposición fue frecuente y que su exposición fue prolongada. Entre estos siempre va a determinar esto, la respuesta inmunológica contra el bacilo, que usualmente el sitio de infección propio del bacilo de Mycobacterium va a ser el macrófago. Entonces un altamente bacilífero con un macrófago no apto para fagocitar y destruir, con una respuesta inmune que no contribuya, van a generar infección activa. No es el caso de los resistores, que son macrófagos aptos para la fagocitosis, respuesta inmune apta para incrementar la actividad macrofágica, y un sujeto genómicamente o que no tenga factores de riesgo y es resistente. Y el punto medio de aquellos latentes, que son el 5 y 10%, no lo olviden. En el transcurso, entonces, tenemos un transcurso clínico asintomático, se sensibilizó contra la micobacteria. Los casos subclínicos donde sí suelen ser positivos que se identifican positivos para el contacto con micobacterias, y aquellos subclínicos que son incluso ya bacteriológicamente positivos. O sea, si estos asintomáticos le tomamos prueba para buscar el bacilo o para buscar la micobacteria, son positivos, pero clínicamente asintomáticos. Aquí vemos qué tipo de pruebas le podemos buscar. SMER para buscar un bacilo, la tinción de Barr o Ziehl-Neelsen, negativos, puede ser negativo o positivo, y ya se positiviza cuando es altamente bacilífero. En el caso del cultivo, pues es muy variable, negativo, sí positivo, puesto que ya lo definimos como un sujeto asintomático bacteriológicamente positivo. Eso es lo que define esto, el cultivo. ¿Y cuál es el cultivo? No lo había mencionado, pues Lowenstein-Jensen usualmente lo que usamos, pero hay otros y ahorita voy a hablar al respecto. El de Middlebrook. Entonces, ¿cómo vamos a ver la radiografía en un sujeto asintomático que solo es latente? Pues es una radiografía normal. El latente con lesiones radiográficas, pues va a haber mínimas. Y los pacientes ya bacilíferos con sintomatología, pues va a haber alta probabilidad de encontrar hallazgos radiográficos. La identificación, pues únicamente se habla de la historia, sí tiene historia de positividad al contacto, y bueno, vamos a hablar del tratamiento, de la aproximación al tratamiento dependiendo de las fases en breve. Esta imagen me gustó nada más para recordar que todos sufrimos el hecho de identificar todas las enfermedades con un transcurso clínico. Este cuadrito lo conocemos como el cuadro de la historia natural de la enfermedad. Toda enfermedad infecciosa tiene este transcurso, pero me gusta solo para recordar que un sujeto susceptible, aquí menciono el COMBE, tiende a lo largo de diferentes semanas y años a incrementar su grado de clínica, iniciando desde el no sintomatológico hasta el sintomatológico, en un punto de quiebre que sería aquí sería el punto de infección, la primera infección, y aquí el punto de quiebre en donde la inmunidad no fue suficiente para retener a la infección o la actividad, la forma infectiva activa de tuberculosis. Entonces, bueno, y con sus diferentes manifestaciones, llevando finalmente a la muerte. Pero lo vemos mejor, lo vimos mejor de este lado. ¿Qué condiciones brevemente vamos a tener en los pacientes con respecto a su inmunopatología? ¿Qué es lo que importa del sujeto para la respuesta inmune contra tuberculosis? Usualmente son tres células importantísimas. En este punto vamos a hablar de las células NK, los macrófagos y células dendríticas que englobamos dentro de los fagocitos, y los linfocitos T CD8, los linfocitos T que van a ser los citotóxicos contra las células infectadas. Aquí vemos un caso de tuberculosis control o tuberculosis latente, en donde sus células NK son aptas para la formación de gramcinas, perforinas, granulicinas, y todo esto dentro de parénquima pulmonar va a ser efectivo contra Mycobacterium. En caso de una enfermedad por tuberculosis, ya hubo distintas fases de confinamiento en donde los diferentes NK intentaron generar citotoxicidad. Al mismo tiempo, linfocitos T generaron
orquesta de citocinas para la maduración de las respuestas de los macrófagos. Y usualmente aquí es donde vemos la formación de la estructura inmunopatológica más importante de la infección contra tuberculosis, que es el granuloma o el tuberculoma. El granuloma que funciona bien es un granuloma que va a contener a la infección microbiológica y usualmente va a permitir que este 5 a 10% de pacientes se mantengan en fases latentes. De manera un poco más compleja, del lado izquierdo hacia la derecha, vemos todas las fases que están sucediendo en la respuesta inmunológica, cuando hay una primera infección, cuando hay una colonización del epitelio pulmonar. Aquí se activan todos los distintos mecanismos de fagocitos y de células NK para intervenir con estas tormentas de citocinas, bueno, no tormentas, con estas orquestas de citocinas principalmente mediada por interferón gamma. El interferón gamma, como sabemos, es nuestro punto o eje central en la respuesta de citocinas para medir la respuesta contra tuberculosis, por eso los ensayos de medición de interferón, pero ¿cuál va a ser su importancia? Que van a activar mayormente o prioritariamente a los fagocitos, incrementando su actividad fagocítica y su actividad de presentación antigénica. Mayor presentación antigénica, va a haber mayor cantidad de linfocitos en la zona para determinar este granuloma. Ya que se forma inicialmente el granuloma, se debe mantener mediante células que le estén proviendo de señales para mantenimiento, y si el granuloma es ineficiente o estas señales no fueron las adecuadas para mantener el granuloma, que suele ser aquí ya fenómenos genéticos en donde la respuesta hace un shift entre TH1 y TH2, por ejemplo, hablando bien de que el TH1 es primordialmente de interferones. Si no existe esto, entonces va a haber ruptura de este granuloma y diseminación de la enfermedad. Esto es prácticamente lo que sucede. Y vemos aquí abajo lo que mencionaba, TH1 en su mayor esplendor, y si de repente nos sale que TH2 se nos brincó, entonces lo más probable es que ya esté roto el granuloma. Aquí vemos un estudio histopatológico, vemos los componentes iniciales de un granuloma y sabemos que el centro o el núcleo del granuloma en su anatomía es el donde mayormente se van a encontrar los bacilos. Recordemos este caso de la paciente con un granuloma o con una formación en páncreas. La forma de estudiar esta lesión fue mediante Trucut, si no recuerdo. Entonces se tomó un pedazo inefectivo de esa zona y no logramos ver el núcleo o el core del granuloma, y por ende no vimos a las micobacterias con una tensión VAR negativa, pero sí vimos una respuesta inespecífica inflamatoria adyacente al granuloma, y por lo tanto los histopatólogos mencionaron infección crónica inespecífica, probablemente pancreatitis crónica, lo cual era un diagnóstico no certero porque no llegaron al core del granuloma en esa biopsia. Es importante entonces saber la anatomía del granuloma. Si tenemos buena actividad proinflamatoria y principalmente de TH2, este granuloma va a permanecer con una infección latente y es un granuloma que probablemente en algún momento va a resolver, puesto que quedamos que es un bacilo aerobio, y este granuloma puede generar tal hermeticidad que ni siquiera el oxígeno puede llegar a esta zona o difundir y finalmente erradicar a la micobacteria. Pero si es un granuloma no efectivo con diferentes balances de citocinas, pues entonces se va a romper y va a poder diseminar un granuloma no resuelto a la micobacteria. Además de recordar que en el centro del granuloma es la zona necrótica. Eso ayuda a la contención del microorganismo. Justo, no tiene oxígeno como mencionaba, pero es cierto, tampoco tiene aporte sanguíneo, no tiene sangre, está isquémico. Entonces, ¿qué pasa cuando la micobacteria se pone agresiva, se pone al tú por tú con el granuloma, principalmente con los macrófagos? Tiene distintos factores de virulencia o factores evasores de la respuesta del macrófago, que no voy a mencionar en su totalidad, pero lo que sucede es que básicamente no permite la fusión de los lisosomas al fagosoma, no permite su internalización hermética a un fagolisosoma e inhibe ciertos reactantes del estallido respiratorio. Todo esto, micobacteria, hace que probablemente falle la respuesta del granuloma y egrese de la célula y pueda promover su diseminación. Estas son las distintas fases que podemos ver. Entonces, brevemente ya hablamos de la primoinfección, genera un foco de GON, que eso lo vamos a ver principalmente en radiografía.
o un complejo de Gol, con una buena respuesta esto se va a mantener, y esta respuesta que se mantiene al pulmón lo va a hacer fibrótico a lo largo del tiempo. Si esta respuesta se rompe, sería una tuberculosis secundaria o una tuberculosis activa, que va a tener lesiones apicales, principalmente en la zona más aereada del pulmón. Las lesiones apicales pueden progresar a que esta zona que está altamente bacilífera se disemine y vaya, y por medio de la tos empiece a ser transmisible, o incluso ya genera otro tipo de diseminación dentro del cuerpo, como diseminación intestinal, gracias a que estos bacilos empiezan a entrar al tracto gastrointestinal. Por otra parte, estos bacilos que se están liberando siguen siendo captados por una respuesta de macrófagos, y ellos van a viajar o migrar a los ganglios linfáticos parabronquiales, y entonces ya tenemos una diseminación a ganglios. Esto ya empezamos a hablar de tuberculosis ganglionar. Finalmente, su diseminación de ganglios hacia otros sistemas lo vamos a llamar tuberculosis miliar. Clínicamente, todos estos complejos, primero vamos a sospechar de tuberculosis pulmonar en pacientes que tienen tos crónica, pérdida de peso y fiebres, usualmente son de predominio nocturno, asociadas a diaforesis. Datos muy inespecíficos, pero muy constantes en pacientes con tuberculosis. Si no tienen, perdón, aquí ya hablamos de los que no tienen enfermedad clínica, que es el mayor porcentaje, pero los que sí empiezan con reacciones de hipersensibilidad. Y las lesiones pulmonares principales es que tengan, aparte de una neumonía clara, con fiebre, tos, desaturación, también hay afección pleural. Lo más común es que genere derrame pleural, que ya vimos la clase, y en el derrame pleural pues será imperativo investigar datos de infección por tuberculosis, como lo era test de ADA y los diferentes cultivos del mismo para determinar que es un exudado y derivado de una micobacteria. Y ya cuando tenemos la enfermedad diseminada, pues puede ser linfadenopatías, puede ser meningitis, pericarditis, o muchos sitios que ustedes saben que antiguamente cuando no había vacuna era lo principal o pacientes no vacunados con BCG, este tipo de enfermedad diseminada era lo que hacía más susceptible a la persona, y llegaba incluso hasta vértebra con la enfermedad de POT, genitourinario, tuberculosis renal o tuberculosis en próstata, diferentes sitios metastásicos de tuberculosis. No logramos distinguir muy bien por la imagen, pero es una radiografía de tórax que muestra el foco de Ghon, y este foco de Ghon casi siempre es bien delimitado para hacer la distinción con otro tipo de lesiones malignas. Casi siempre está bien delimitado porque el granuloma se delimita bien. El complejo de Ranke son dos o más diferentes tipos de granulomas, y estos pueden ser de mayor hallazgos, o la frecuencia en el área del pulmón de mayor hallazgo es parailiar casi siempre, porque ahí es donde están los ganglios a los cuales están migrando los macrófagos y se están calcificando estos sitios. Hay algo que conocemos después como tuberculosis postprimaria. Es una reactivación de este foco de Ghon que tenía el granuloma, y ese granuloma se rompe y entonces hay una reactivación de una infección latente. Usualmente sigue afectando lóbulos apicales y superiores, y usualmente se asocia a que esta enfermedad progrese si se deja sin tratamiento. Usualmente la forma más grave de esta lesión intrapulmonar es la cavitación. Entonces, una vez que hay cavitación, sabemos que hubo necrosis, ruptura del granuloma, diseminación bacilífera y necrosis de la zona apical del pulmón. Usualmente, ¿cómo vamos a ver esto? Ya cuando hay cavitación es cuando empiezan a hacer esputo mucosanguinolento o ya francamente hemoptisis. Y aquí, bueno, vamos a diferenciar los diferentes grados de hemoptoicos con qué tanta sangre por medio del acto se está egresando, para saber si lo consideramos hemoptisis masiva o no masiva, y entonces dirigir nuestro tratamiento para esto. Cavitaciones visibles, nódulos centroloboidillares, y esto es bien importante porque lo hemos visto en el servicio. Tomografías de tórax con un patrón de, ¿cómo se llama esto? Gemación, ¿no? Gemación o árbol en gemación. Y estos son datos característicos de una enfermedad, pero reactivado postprimario. No tanto así en las enfermedades primarias. Y bueno, tuberculoma. Complicaciones, estos son todos los que mencioné, sobre todo coinfecciones.
Déjenme ver qué tanto tiempo tenemos. 5 minutos. Hablábamos de que en esto no es de extensión, pero sí hay, y sí importa mucho qué datos clínicos, radiológicos y por historia tenemos para un paciente en el que sospechamos tuberculosis, pero los datos de las pruebas han sido negativas para ella, pues son datos que podríamos pensar entonces en micobacterias no tuberculosas. Datos clínicos como literalmente todo lo que tiene la tuberculosis pulmonar en ellos, pero con unos diagnósticos de exclusión, principalmente microbiológicos. Son dos estudios de cultivo positivo del esputo, no diagnósticos con micobacteria tuberculosis, sino con otro tipo de micobacterias. Pueden ser por lavado bronquial o por biopsias transbronquiales. Pueden ser cualquiera de estas dos las que permitan la identificación de las micobacterias no tuberculosas. No vamos a hablar tanto al respecto. Aquí hablamos de los cultivos. ¿Qué nos va a determinar positividad de los cultivos? Pues miren, tenemos estos tres: Lowenstein, Jensted, Middlebrook, y hay preparación en líquido, preparaciones líquidas para cultivos de micobacterias como Middlebrook 789, o otro que se llama Dubois Twin. Y cada uno va a tener un grado de positividad. Si tenemos número de bacilos por campo, y si es de 1 a 10, lo consideramos positivo, o más bien empezamos a considerarlo positivo cuando es mayor a 10. En el caso de la auramina, que es una molécula que se une al ácido micólico y es fluorescente, también en estos campos se va a ver 36 bacterias o auraminas positivas, van a considerarse positivo para el crecimiento de micobacterias. Muy positivo, ¿no? Muy positivo. Un vacilo que tengas es positivo. Ah, sí. O sea, Aquí. ese vacilo está ahí. Positivo. Enfermedad por micobacterias. Con uno, tienes razón. 1, 4, 4, 36, más de 36. O sea, te habla de la carga micobacteriana. Uno que tengas es diagnóstico. Porque decía positivo en 3 cruces, pero en 100 campos. Pues hazla. Seguramente sí tiene también grados para considerar muy bacilífero una persona y entonces darle tratamiento a aquellos que estuvieron en contacto con ello. También es importante saber qué tanta carga. Este es un algoritmo de decisiones dependiendo de las positividades a los diferentes especímenes que se están adquiriendo, y usualmente se tiene que tener con uno solo positivo, ya dar tratamiento como tuberculosis pulmonar. Si siguen siendo pruebas no esclarecedoras, pues aquí tenemos una forma de esclarecer, solamente dando antibióticos, por ejemplo, no dar fluoroquinolonas cuando se sospecha de tuberculosis. Cuando tenemos una neumonía y los cultivos y los test no son esclarecientes para tuberculosis y queremos tratar esa neumonía, sí se pueden dar antibióticos, pero evitar a todo costo las fluoroquinolonas para no dar resistencia en caso de que tengamos una revisión 2 a 4 semanas después de una nueva prueba que sí responda a tuberculosis. Entonces ya no nos arriesgamos a generar la resistencia. Damos seguimiento con las radiografías de tórax, y si son altamente sugestivas de tuberculosis, pues entonces debe de tratar como tuberculosis. ¿Vale? Ahora sí. Ahí ya continuamos, porque lo acabamos hoy en la tarde, por ejemplo. Okay. Faltan algunas cosas más, como ver con el tratamiento. Y, bueno, nada, ¿se acuerdan? Pareciera fácil, ¿no? Nada más, si el paciente llega y tiene una cavitación y está tosiendo y está flaco y tiene sangre, pues pensaría sobre el proceso, ¿no? Pero, ¿saben? ¿Se acuerdan que en la norma oficial mexicana, qué pacientes que dicen que ellos tienen que hacer que llegan a la consulta de la endoscopía seriada? Y te dicen un tipo de paciente en específico. Una enfermedad muy común en la población. Pacientes con diabetes. ¿Y cuántas semanas de tos tienen? 2 semanas. Con 2 pacientes con diabetes, con 2 semanas, tengas 2 mayor a 2 semanas. Aunque tú digas, ¿qué tal? Haga resulta hay que hacerles otros estudios. Es un paciente que está en una situación de riesgo y está teniendo síntomas. Bueno. Sí, continuamos otro día. Nada más un comentario sobre la tesis. O sea, la importancia de buscar
activación, ¿no? Eventualmente, el riesgo de activación de una TBI de un paciente sin un compromiso es de 10-15%. Pregunto en pacientes, por ejemplo, con enfermedad por VIH, el riesgo es el mismo, pero más a un rápido. año, por 5. Más rápido. Entonces, o sea, tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad. Por eso es importante hacer screening de tratamiento para pacientes como por cualquier otra causa, ¿no? Riesgo de activación y mucho más. Y sobre la vacuna, ¿vas a contar algo? Tengo las gráficas de instalación de vacuna. ¿Cómo se va? Indicaciones. Y ya nada, por último, aquí, Dirección. acabamos de ver mucho en el hospital y los que quieran hacer. Pero este tipo de cosas que aparecen biológicos se dispone a regulativas antes que lean cuando vayan a dejar uno, vayan a abrir uno. O sea, revisen bien qué tanto riesgo tiene y hagan las pruebas necesarias para ver si tiene una enfermedad latente que se tenga que manejar antes de iniciar, a menos de que sea extremadamente. Mayores de personas que tienen peso mayor de 40 kilogramos, pacientes que tienen VIH con conteo arriba de 100 células de CD4 o que están en tratamiento o a punto de empezar tratamiento antirretroviral. Hago una mención más adelante de cuál es el tratamiento antirretroviral que se prefiere en pacientes que tienen coinfección entre VIH y tuberculosis, pero lo ideal siempre es Efavirenz, un régimen de Efavirenz. Intentando disminuir estas interacciones fármaco-fármaco entre el tratamiento antirretroviral con el tratamiento antimicobacteriano. Asimismo, usa un poquito. O sea, ya los menos son inhibidores. Es que eso es lo que tenía acá. Tenemos estudios de alternativas. Ah, bueno. Pacientes que están en riesgo de una tuberculosis o una cepa de Mycobacterium tuberculosis resistente en cualquier de los 4 meses, hay que tener cuidado con este mismo esquema. Los pacientes que reciben más de 5 dosis del tratamiento antes de los 6 meses del inicio del régimen, cualquier tipo de tratamiento de tuberculosis, o sea, cualquiera de este esquema. Pacientes que tienen 5 dosis de una infección latente de tuberculosis en los últimos 6 meses, así como pacientes que reciben más de 5 dosis con cualquiera una de las drogas. Por cualquier razón, esto implicando aquellas fluoroquinolonas, si recordamos, es importante saber que cumplió o que tuvo un esquema con esto, puesto que tiende a hacer incremento en las resistencias de Mycobacterium tuberculosis a este tratamiento. ¿Qué más? Los pacientes que tienen elevadas las pruebas de función hepática deben de ser, esto es significativo, 3 veces más del valor normal de las transaminasas o valores de bilirrubina 2.5 mayores al límite normal. Aquí hay que tener cuidado con el inicio del régimen de rifampicina, etambutol, piracinamida. Y cuando no se recomienda, en la CDC, en esta tablita, pues cuando no se recomienda el uso del régimen de 4 meses, cuando pacientes tienen menos de 12 años, un peso menor a 40 kilogramos, aquellos pacientes que están embarazados o en lactancia, cuando tienes la mayor parte de sospecha para una tuberculosis extrapulmonar, así como pacientes que tienen riesgo o documentado síndromes del QT prolongado, porque también tenemos afección a nivel electrocardiográfico con el uso de estos medicamentos. Y bueno, aquí quería hacer la mención específica de cada uno de los medicamentos. Isoniazida, nada más que sus principales reacciones adversas son la elevación de enzimas, la neuropatía periférica, esto es de los más frecuente que se encuentran en los pacientes tratados con isoniazida, y bueno, efectos a nivel nervioso central. En cuanto a la rifampina, tenemos el riesgo de hepatitis, el riesgo de elevación de las enzimas hepáticas, pero también un efecto sobre médula ósea con la rifampicina, que es trombocitopenia y probablemente rash
también resulta ser una de los fármacos que tienen mayor interacción con cualquier otro régimen en otro contexto, principalmente con el uso de antirretrovirales no nucleócidos. Y bueno, saber que también cambia la coloración de las secreciones y la orina a color naranja. La piracinamida con afección en el nervio óptico. Tiene la mayor frecuencia de afecciones adversas con etambutol es la neuritis óptica. Así como y esto genera una alteración de la visión de colores hacia el rojo y verde. Ya hablamos de la rifampicina, de la misma familia, igual genera hepatitis, trombocitopenia, afección de la médula ósea, y muchas drogas interaccionan con este fármaco, como las anticoagulantes, los antifúngicos y al mismo tiempo también con los no nucleócidos en el tratamiento de los antirretrovirales. ¿Cuándo vamos o qué consideraciones tenemos en aquellos pacientes a los cuales ya se les dio un régimen y tienen necesitan retratamiento por estas dos condiciones? La recaída significa que tenemos la misma cepa de tuberculosis a la cual se trató previamente en el episodio original, recayendo, pues, o sea, tiene el mismo aislado y se le debe dar nuevamente el tratamiento. Y la reinfección, hablamos de una cepa diferente de tuberculosis de la que el episodio pasado o el episodio original se dio, y para esto entonces se necesita, es muy importante que todos estos pacientes que sufran o recaída o reinfección tengan en su abordaje también diagnóstico para esta nueva infección una genotipificación y secuenciación genómica. Esto va a permitir que al patógeno aislado, pues, determinar si adquirió nuevas resistencias o si tiene alguna otra implicación. Hay 6 puntos importantes que mencionan en un artículo sobre, sobre el retratamiento. Si el paciente es susceptible a Dopal y su nueva genotipicación o recaída sigue siendo susceptible, lo más probable es que se dé el nuevo régimen y responda. Si hubo previamente mal apego o si el Dopal no fue efectivo en el tratamiento, es probable que ahora nos encontremos ante una tuberculosis resistente y nuevamente tenemos que genotipificar y secuenciar para saber a qué es resistente y qué genes o plásmidos de los que mencionamos contiene esta nueva cepa para darle el tratamiento. Si se sospecha que la tuberculosis nueva, con la nueva reinfección es resistente, se debe de agregar al esquema fluoroquinolonas y capromicinas. Hay esquemas ya bien identificados para tratamientos de tuberculosis resistente. La capromicina o la amicacina son preferidos. Hay otro tratamiento que se han evaluado en distintos regímenes, como la canamicina, pero resulta ser menos efectiva que las dos previas. Si existe resistencia a isoniazina y rifampicina, esto ya lo consideramos una cepa multidrogoresistente de tuberculosis y se debe tratar con fluoroquinolonas, etianamina, piracinamina y cicloserina. Y esto debe ser mínimo en una fase intensiva de 8 meses. Si hay resistencia a isoniazida, rifampicina y de régimen a algún inyectable como etambutol más la fluoroquinolonas, a esto ya consideramos una cepa XDR altamente resistente, y lo que se debe hacer es intentar utilizar 4 antituberculosos de segunda línea, ya no usar isoniazida, ni rifampicina, ni etambutol, y estos 4 antituberculosos pueden ser efectivos, pero también es mucho dependiente de qué tipo de resistencias estamos obteniendo. Como decía, estas decisiones de qué antirretroviral, con qué régimen de tuberculosis se puede utilizar para las coinfecciones de VIH con tuberculosis, pues se han buscado diferentes en estos estudios. Por ejemplo, el Inspiring Study, que creo que es el más representativo, publicado en el 2019, intentó ver alternativas de favirenz a pacientes coinfectados. Intentó o incrementó, perdón, hizo un análisis de los inhibidores de integrasa versus efavirenz y comparó el dolutegravir y el raltegravir,
Y en este estudio vieron que estos dos medicamentos a los cuales querían comparar el Favipiravir tenían una mayor interacción con la rifampina. Y esto se compensaba cuando los inhibidores de integrasa se duplicaba la dosis. Y aquí vemos que en este estudio, que fue fase 3 comparativo, y evaluó estos dolutegravir contra efavirenz, y vemos que sí incrementa al inicio la efectividad en cuanto al tratamiento contra el VIH y la disminución de la carga viral. Sin embargo, generan una misma meseta que no genera ningún tipo de diferencia significativa. Entonces, gracias a este estudio podemos utilizar dolutegravir sin conocer, o más bien conociendo que no es su tratamiento inferior al uso de Favirenz. Sin embargo, pues las guías siguen siendo, en estos resultados, el Favirenz todavía debe de ser considerado la primera línea de terapia en estos pacientes coinfectados de VIH. ¿Sí? O sea, el Favirenz tiene algunas ventajas pocas sobre el resto de los antirretrovirales. Una de ellas es que está conformulado en una sola tableta. Fue de las primeras, o sea, tiene interacciones muy amigables con respecto a los químicos. El problema es que cada vez está menos accesible. O sea, la tendencia es hacia el cambio a los inhibidores de integrasa. Entonces, es muy probable que ya veamos cada vez menos pacientes con la tripla. Antes todo el mundo lo tenía, ahora todo el mundo tiene. Entonces, o sea, hay que familiarizarnos con... Antes de eso era trubada. Y la letra. Pero, o sea, la cosa sí... Maravilloso. Pues. Entonces, por eso sí es importante que estén familiarizados con cómo se van a usar los antiquímicos con los inhibidores de integrasa, que es lo que hay ahora, ¿no? O sea, conseguir la tripla ahora es relativamente difícil. Entonces, con dolutegravir, misma efectividad siempre y cuando des doble dosis. Doble dosis, justo. Es lo que O sea, tenofovir, antihistamina, trubada y dolutegravir mañana y noche. Ok. Y el Favirenz se puede tomar en la tripla, formulado una vez al día. El dolutegravir siempre se toma 2 veces al día, es el que tiene interacciones también bastante amable en general con cualquier otro medicamento. Y comunitario me parece que no hay que hacer ningún cambio. Yo lo encontré y este fue como el que más nos dio como justo la pauta o el estudio para definir pues que tenemos diferentes opciones y diferentes regímenes, y eso es con accesibilidad dependiendo del medio en el que nos encontremos. Pero fíjate, ahí por ejemplo no incluyen los otros inhibidores de integración. No, este Inspire solo fue dolutegravir contra el Favirenz y sí tuvo una ala de estudios contra antigravir, pero no muestran que lo significante fue esta tabla, únicamente, a mi parecer. Tendríamos que revisar este estudio de detalle, pero a mi parecer esta tabla fue la... Sí, o sea, yo solo veo en términos de supresión filológica, que al final acaba siendo igual. Exacto. Entonces, teniendo supresión virológica, también existe la posibilidad de no disminuir más los CD4, y entonces aquí hablamos de algo que a mí me gusta mucho hablar, que quisiera saber si alguien me puede, o Caro, ¿tú sabrías explicar qué es el síndrome de reconstitución inmune? Hablando justo de esto que nos gusta, que disminuimos carga viral, no disminuimos CD4, ¿y qué le pasa al sistema inmune en ese momento? No, empiezan a subir los CD4 y pues digamos que responden a la infección que estaba presente y el paciente pues empieza a manifestar síntomas de tuberculosis o cierta enfermedad. Más que tuberculosis, de la respuesta contra tuberculosis. El síndrome de respuesta de reconstitución inmunológica suele suceder en pacientes con VIH, que se les empieza a dar tratamiento antirretroviral, pero tienen alguna coinfección agregada. En este caso hablamos obviamente de la coinfección de VIH con tuberculosis. Entonces, en el momento en el que se ocupe cualquiera de estos tratamientos, tenemos el riesgo de este síndrome de reconstitución inmune. Entonces, de los diferentes estudios que hablan de este síndrome en pacientes coinfectados entre VIH con tuberculosis, recomiendan que el inicio del antirretroviral en VIH debe ser dependiente del nivel de CD4. Si tenemos CD4 menor de 50,
el inicio del antirretroviral debe de ser de 2 a 4 semanas posterior al inicio de los antituberculosos. ¿Esto por qué? Leti, ¿por qué te imaginas que iniciamos con 2 a 4 semanas a comparación de cuando tenemos más de 50 CD4? Tenemos que postergar un poquito más el inicio de los antirretrovirales del tratamiento antituberculoso. En el segundo caso tendrías una respuesta inflamatoria mucho más grande. Claro. O sea, el número de células que tienes con la posibilidad de activarse es mayor en este segundo. No son 2 meses. Son 8 a 12 semanas. O pues, 4 por 4. 2 meses. Menos de 50 segundos en las primeras 2 semanas. En las primeras 2 semanas. Que se volvieron a 2 meses a excepción de que tuviera meningitis tuberculosa, pero no estoy segura. Ah, bueno, hablando de meningitis tuberculosa, sí es otro tema, sí tiene razón. No, sí, o sea, a menos de que tuviera meningitis tuberculosa, pues yo revisé estos, los que nos dicen o los que intentan también suelen ser viejitos. Tenemos el AIDS Clinical Trials A5221, que es este Timing of Antiretroviral Therapy, que justo te dice en este artículo de 2011, agarra a los pacientes con menos de 50 y más de 50, fue el primero que definió, y ve y caracteriza principalmente cuáles son los síntomas asociados a un síndrome de reconstitución cuando apenas intentaron definir este punto de corte y generar el síndrome de reconstitución. En este segundo se hace una integración antirretroviral al paciente con tratamiento antituberculoso, pero lo que hace es definir por poblaciones. Este fue un estudio en África y define qué poblaciones tienen, dependiendo de qué antirretroviral se vaya a usar en ellos, el riesgo de IRIS. Y bueno, el CIPRA o el Camellia Study, perdón, es igual otro que define, justamente este es el que integra los dos previos para definir ya un punto de corte y decir que pues todo lo que tenemos que vigilar en los pacientes a los que empieza a haber síndrome de reconstitución, en mayor frecuencia se manifestó con linfadenopatías, fiebre, así como derrame pleural o alveolitis. Estos fueron los 3 síntomas principales, sin embargo también había dolor abdominal, cefaleas, dolor muscular o espondilodicitis, osteomielitis, artritis, rash cutáneo y en menor frecuencia las más, clínicamente otros síndromes que son un poco más severos, como falla renal o enfermedad, lesión renal aguda, pericarditis, parotiditis o la formación de abscesos glúteos. Entonces, bueno, vamos a revisar bien este punto de corte, pero justo lo que yo vi es 2 a 4 semanas máximo, menos de CD4, y con más de 50, menos de 50, y con más de 50 queremos prolongar que el tratamiento antituberculoso sí haga su efecto para disminuir la carga micobacteriana. O sea, ¿pero en qué día dices? Pues son de los artículos y ya de ahí No, una... es que, o sea, la cosa es que esos son los que yo no esos estudios, Ujú. pero las recomendaciones de las guías son distintas. Ok. 2 meses. O sea, en las Menos. primeras 2 semanas son menos de 50 CD4 porque aumenta la mortalidad independientemente de... Sí. Ok. Pero ahora te lo voy a Pues lo buscamos, porque sí también, digo, los estudios son los que están, pero... Y bueno, nada más la última consideración, y con esto termino la plática. La consideración es con respecto a las vacunas. Esta tabla ejemplifica en Estados Unidos cómo a través del tiempo ha habido mayor eficacia de la vacuna cuando se instaló, y en los casos, en los control trials o los ensayos controlados y los estudios de caso control en diferentes zonas, en diferentes estudios, han visto una tendencia de que el uso de la vacuna en BCG, sabemos que la BCG en nuestro país, el régimen es al nacimiento dar la vacuna de BCG, y con esto disminuye la tendencia o la prevalencia, no la prevalencia, perdón, la incidencia de tuberculosis pulmonar, y esta tendencia entonces se ve muy claro como reflejo a nivel mundial.
consideraciones para saber que en población pues, pediátrica todos están protegidos, al menos en los países donde es endémico y donde tenemos esta cartilla de vacunación, donde es necesaria la vacuna al nacimiento. En países ya desarrollados, usualmente ya no tienen este problema o este requerimiento de utilizar la BCG al nacimiento, sino ya son consideraciones de pacientes a los cuales se tienen que vacunar por el riesgo o endémico o de viajes recientes a lugares endémicos, así como contactos directos con inmigrantes que tienen ya casos índice de tratamiento. Entonces, siempre la historia de la BCG ha sido como una historia de éxito dentro de la humanidad y finalmente se ve reflejado al menos en el control actual de la tuberculosis o de la micobacteria. Y con eso termino. Muchas gracias. Y aquí está la foto de Jay. Ya pasó su cumpleaños. Ya.